Bien, primero que nada darles la bienvenida a este nuevo podcast y directamente pasar al tema, ¿sí? Podcast o video, porque puede ser que también estén escuchando en YouTube. Vamos a hablar hoy sobre la existencia de Dios. Vamos a plantearnos un poquito sobre este planteo. Vamos a replantearnos el planteo sobre lo que trae a la humanidad con el tema de Dios y compartirles una apreciación personal. Una apreciación personal, pero orientada a generar nuevas posibilidades de pensamiento y por lo tanto generar nuevos cursos de acción, que podamos, eh, que podamos darle un sentido a todo lo que hoy vamos a hablar para poderlo aplicar a nuestra vida. ¿Sí? Bien, lo primero que me gustaría en tanto el abordaje de Dios es decir, bueno, ¿cómo me empecé a plantear esto? ¿Por qué hoy estoy grabando esto? Y me acuerdo que los otros días, será una semana, vino acá un visitante a donde vivimos. Ahora mismo estoy en Copenhague, Dinamarca. Y bueno, nuestro lugar es bastante concurrido porque vivimos varias personas en el mismo sitio y cada uno trae un amigo o alguien que conoce y viene, cocina algo, comparte con nosotros. Y en esto es una de las personas que estuvo los otros días por estos lados, dijo una frase que me llamó mucho la atención, que la frase fue: yo la verdad no creo en Dios porque Dios no existe. Y el planteo de Dios acá es un poco decir, bueno, pero realmente ¿qué es Dios? ¿De dónde viene Dios? ¿Y a Dios quién lo crea? Una de estas cosas, algunas de estas preguntas me empecé a preguntar en ese momento. Y lo que rápidamente pensé fue, pero estamos hablando de Dios, de la existencia de Dios en tanto un supuesto. ¿Cuál es este supuesto? Este supuesto es que Dios es algo externo, digamos como una persona que vive en una nube y bueno, y que nos da mandatos, formas de vivir, nos da, nos da también algo con lo que conectar, un sentido, quizás. Entonces, todo esto bajo ese supuesto de la existencia de este Dios que existe en la nube, absoluto, que solamente podemos llegar quizás una vez que nosotros muramos o nosotros, bueno, perdamos la vida, podemos llegar a verlo y comprobar la existencia de este Dios. Entonces, como que entramos en un planteo de decir, bueno, este Dios existe o no, y es difícil realmente de probar. Es como si yo planteo el supuesto de que existe una pava eléctrica que alimenta de calor al universo. Una tetera no sé si el término pava se usa, es un término que usamos en Argentina, como escucharán mi acento es argentino, pero básicamente decir que existe una tetera eléctrica que alimenta de calor a todo el universo es algo que yo no puedo probar y es algo que no puedo refutar, porque la verdad que no lo sé. Entonces, más que nada preguntarnos, bueno, ¿cuál es el sentido de probar si existe o no la tetera eléctrica gigante, la pava eléctrica? Y bueno, para los que no sepan qué es una tetera, una pava, no me voy a detener mucho de eso, pero es una máquina de calentar agua, básicamente. Quiero aclarar esas cosas, más que nada por las diferencias que pueden surgir en el español. Pero bueno, ¿existe o no? Y bueno, acá es donde nosotros empezamos el planteo. Eh, ¿Para qué? Hacernos la pregunta si existe esta fuerza absoluta fuera de nuestras vidas. ¿Para qué nos sirve a nosotros en nuestras vidas cotidianas? Y esto tiene que ver un poco donde nace la idea de Dios y en el momento en que la idea de Dios, de este Dios absoluto, sí servía y hay que entender el lugar y la función que cumplía. Digamos que antes, en la, en la época medieval, por decir, la idea de Dios cumplía dos funciones, digamos, muy generales, las voy a decir, pero son la idea de, primero, explicar por qué pasan las cosas, o sea, explicar básicamente el lugar que hoy ocupa la ciencia,
cómo ocurren las cosas, digamos, bueno, cómo nació el mundo, y en el Génesis está que el mundo nació en 7 días, Dios lo inventó. Eh, Después, la otra función es la de darle sentido a la existencia. Como dije en un punto, a la existencia nosotros le podemos dar un porqué a partir de ahora, a partir de la ciencia, pero no se lo podemos dar no le podemos dar un sentido sin usar esta idea de Dios. O eso es lo que normalmente se planteó como la falta de sentido en la que encalló la humanidad. Y pongamos un ejemplo, o sea, antes digamos, la persona se levantaba, un herrero, ponele, y este herrero tenía ya un trabajo definido, tenía un código de conducta, sabía cómo comportarse, y su vida era básicamente destinada a alcanzar un cielo eterno. El tema es que cuando aparece la ciencia y el desarrollo empírico, empieza a suceder que nos empezamos a dar cuenta un poco que este Dios tenía un carácter como muy metafórico. O sea, más allá o sea, ya podíamos tener explicaciones para los fenómenos, que estas explicaciones nos servían para poder replicarlo, para poder usarlo, para poder hacer cosas que antes no podíamos hacer, como inventar ciertos artefactos, como entender, digamos, el lugar que ocupa la Tierra y a partir de esto generar una cartografía para viajar. El tema es que Dios deja de explicar todo, entonces decimos, bueno, entonces, ¿qué es lo que es Dios si no es la explicación de todo? ¿Qué es lo que hace Dios? Y ya cuestionar una parte de Dios también nos cuestionamos la otra. O sea, básicamente, si Dios no es tan necesario y tan absoluto, ¿realmente puedo poner el sentido de mi vida en Dios? O sea, como llegar a este cielo. Creo que ahí es cuando la metáfora de Dios entra a caer y como que el ser humano en ese momento queda en una deriva. Ahora es responsable de darle un sentido a su vida porque ya, ya Dios no lo puede todo. Entonces, en esta deriva, yo creo que lo que nos aporta a entender ahora el carácter metafórico de Dios es el poder adueñarnos de que fuimos nosotros básicamente los creadores de la metáfora y, y en tanto a la creación de la metáfora somos los que poseen las mismas características que le dimos a Dios. Esto de poder crear sentido y explicar las cosas son características que están realmente intrínsecamente dentro nuestro y forman parte de nuestra capacidad de crear, nuestra capacidad creativa, de poder plantear una idea, un objetivo y poder ejecutarlo, ¿sí? Entonces, si nosotros le otorgamos estas características a la metáfora de Dios y somos conscientes de que nosotros también podemos darle un sentido a la vida, que también podemos explicar el origen de estas cosas, lo volvemos a reintegrar a nuestra vida y podemos hacer uso. Este uso creativo lo podemos llamar como potencial creativo, un potencial que dispone toda la vida humana, o también lo podemos llamar como voluntad de poder, ¿sí? Voluntad de poder porque es la voluntad de ejercer un poder para transformar la realidad, para poder crearla. Entonces, de esta manera podemos poner objetivos, ciertos propósitos, crearlos, más que descubrirlos o esperarlos de un llamado, y empezar a ejecutarlos, buscar la forma de llegar a ellos. Y esto le puede dar un sentido muy potente a nuestra vida. El tema es que ahora, a partir de esta idea de que bueno, que básicamente el ser humano es el creador de Dios, entramos a ser responsables. O sea, nos hacemos cargo de todo lo que creamos y todo lo que hacemos. Básicamente ya no tenemos a dónde apuntar porque somos nosotros los creadores de los conceptos, de nuestras acciones. Entonces, si nos falta ese dedo a apuntar, básicamente ahora el dedo apunta hacia nosotros mismos, creo que la pregunta es si estamos dispuestos a hacernos cargos de ese poder,
si estamos dispuestos a hacer uso de esa, de esa responsabilidad, y que a la vez lleva un gran empoderamiento. Porque pensemos que si bien antes la persona tenía un sentido, básicamente no era individuo, existía solamente para cumplir un rol que le era dado a una comunidad, y, y su capacidad para poder crear sentido estaba totalmente dormida, excepto algunas excepciones. Entonces, a partir de esto, ¿estamos dispuestos a hacernos cargo del sentido de nuestra vida, de darle un sentido, de crearlo, de modificarlo? Y esto lo que nos impulsa es también a un método de introspección, porque si ahora no podemos buscarlo afuera, y bueno, y la ciencia ya se encarga de decir lo que es la parte de explicar los fenómenos medibles, encontrar el sentido, o más que nada nuestra capacidad de crear sentido, este poder creativo, requiere un método de introspección y requiere mucha determinación. Buscarlo de diferentes maneras, hacer diferentes experimentos, por ejemplo, son algunas posibilidades. Quizás buscarlo a través de los otros, preguntando, cuestionándonos a nosotros mismos. Y en este cuestionar todo, destruir todo y volver a crearlo todo, es cuando nos podemos crear a nosotros mismos. También se nos abre esta posibilidad, que ahora podemos redefinir nuestra identidad a partir de nuestra propia voluntad. Y esto sí tiene un efecto a nivel práctico en la vida, y también un desafío muy grande. ¿Estamos dispuestos a optar por esta determinación, a crear nuestra propia vida, a poner toda esta energía, a poner toda esta fe? Recordémonos que es fe, pero ahora es fe en uno mismo. Y esto es la resignificación del contexto de Dios. Ahora Dios lo podemos encontrar dentro de nosotros. Podemos decir, bueno, este poder creativo es Dios, y la prueba está dentro de uno mismo. Dios, o se le puede dar el nombre que quiera. Los budistas lo llaman Buda, por ejemplo. Y más allá del nombre que se le dé, entrar en contacto con este potencial creativo y ejecutarlo día a día. Así que planteate, hoy, ¿qué día vas a crear? ¿Qué vida querés crear? ¿Qué vida estás creando con la suma de tus días? Y empezar a definir, probar conceptos, testearlo, ver en tu emoción cómo te sentís con respecto al sentido que le estás dando ahora a tu vida, al lugar que estás ocupando. Y por último, también si Dios puede ser encontrado dentro de nosotros mismos, también puede ser visto en todo. Digamos que el que encuentra a Dios dentro de sí mismo, este potencial creativo que veníamos hablando, lo encuentra en todo. Cuando ves a otra persona, en este respeto por la dignidad humana, cuando estás ejecutando tu trabajo, cuando estás con tu pareja, cuando estás con amigos, y se halla en una firme conexión con el momento presente, y a su vez no solamente con el momento presente, sino con el potencial que guarda ese momento presente, ese potencial creativo, ¿sí? Sea el estado emocional en el que estés, sea el estado anímico en el que estés, poder habitarlo, poder estar en él y manifestar ese potencial creativo. Así que bueno, con esto estamos terminando hoy. Cualquier cosa pueden encontrarme por Instagram como The Reflectionist, o en mi Instagram personal, Javier Mata. Los invito a que hablemos, a que entablemos charlas personales, a contestar dudas, a empezar a crear comunidades de debate, de reflexión. Y prometo ir mejorando en esto del podcast y en los de los videos. Así también prometo, como a mí mismo, aplicando lo que digo,
hacer uso de esta capacidad creativa. Y espero que todos podamos encontrar nuestra propia manera, según nuestra manera de ser, de ejecutar esta capacidad creativa. Los dejo con eso, un abrazo muy grande y quedo totalmente a disposición. Nos vemos.